Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Lady Carolina Gaitán Gómez. Actualmente soy estudiante de la UNAD, pertenezco al CEAT José Acevedo Gómez, estoy estudiando Ingeniería Industrial y voy en cuarto semestre. A continuación les voy a socializar los conceptos fundamentales de la física electrónica, en la cual nos pedía que socializáramos inicialmente la carga eléctrica. Entonces, ¿en qué consiste la carga eléctrica? En que cuando los polos opuestos de las cargas se atraen y cuando son de la misma carga, los polos se repelen. Entonces, a continuación vamos a definir como tal qué es la carga. La carga positiva son los protones y la carga negativa son los electrones, por lo cual los circuitos en la parte interna de este flujo de protones siempre van a estar y en la parte externa vamos a encontrar lo que son los alambres que se encuentran en el movimiento de los electrones. Entendiendo así, podemos hablar de la carga electrónica, que está también, es una propiedad intrínseca de la materia en la cual permite estudiar las interacciones eléctricas de la unidad más pequeña que lo representa, que es el átomo. Entonces, acá vamos a iniciar con la que es una propiedad física que también se produce en el que la materia se atraiga o se repele entre sí según su carga. Esta expresa mediante las fuerzas de atracción entre sí y determinan la interacción electromagnéticas. Entonces, las fuerzas electrostáticas nos permiten que cuando son cargas positivas eléctricas se repelen cuando son iguales y cuando son cargas diferentes se atraen. Posterior a ello, vamos a empezar a hablar ahora de la corriente eléctrica. Es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga de forma ordenada, es decir, los iones o electrones. En caso de un conductor metálico, son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de la carga que pasa por el conductor en una unidad de tiempo. Entonces, es decir, los materiales para el transporte de energía pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Es decir, que los sólidos se suelen desplazar los electrones y en los líquidos los que se trasladan o se desplazan son los iones. Y finalmente en los gaseosos son los iones y los electrones. Entonces acá nos están más que todo mostrando eso. Ahora pasamos a la definición de voltaje. El voltaje se define como la magnitud encargada, que es de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Es por eso también que se le conoce como la tensión eléctrica o diferencia potencial eléctrica. Acá ya pasamos a definir la tensión. La tensión eléctrica o la diferencia potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad que encarga el ejercicio por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Listo, acá ya encontramos entonces la tensión o el voltaje. Acá podemos ver que este es por el voltaje y esta es la tensión. Entonces, ¿qué quiere decir entre esto? Que la tensión o voltaje es la diferencia potencial que se produce entre dos cuerpos con cargas positivas y negativas respectivamente. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que es el voltaje es color verde y lo que es tensión es color rosadito. ¿Listo? Entonces, posterior a ello nos piden definir qué es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía cuando se conecta un equipo, un consumidor de eléctrico o un circuito alimentado por una fuente por una fuente de fuerza electromotriz. Bueno, como puede ser la batería, la energía eléctrica que suministra y fluye por el conductor, por los cables. Entonces, a términos más simples, la potencia eléctrica es la cantidad de, digamos, puede ser energía y todo este tema. Entonces, después vamos a hablar qué es la cantidad que permite el flujo y así genera una iluminación, es decir, que la potencia es igual a la tensión por intensidad. Acá tenemos ya un triángulo en la cual se compone pues la energía. ¿Qué potencia es la potencia eléctrica? La P. La V es el voltaje o la tensión eléctrica en voltios y la intensidad es la intensidad de la corriente que se mide en amperios. ¿Listo? Y la potencia se mide en vatios o en watts. Posteriormente nos piden que demos respuesta a la pregunta ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? La corriente alterna se simboliza con la CA y esta
se va alternando en dos sentidos, con cambios en el voltaje y en la corriente, a diferencia de la corriente eléctrica que solo se mueve en un solo sentido y se representa con CD. Bueno, en la corriente alterna es de mayor eficiencia, el transporte de energía es más económico, el aprovechamiento con fines domésticos e industriales se usa más que todo. Se puede convertir a corriente directa, por supuesto, y los ejemplos en el uso puede ser alumbrado público, conexiones eléctricas domésticas de uso público, en los dispositivos de uso doméstico e industrial con conexión a corriente, es decir, los electrodomésticos, las maquinarias de lavado de autos, todo este tema. Y es decir, los que se usan también en el enchufe. A diferencia de la corriente directa, su uso es, bueno, es más segura, se almacena en forma de baterías, permite el uso en múltiples dispositivos sin depender de una conexión, es decir, las baterías de auto, los sistemas de transporte subterráneo, los ferrocarriles, telefonía móvil, computadores. Estos deben alimentarse con corriente alterna, pero indeterminadamente esta se transforma en corriente directa. ¿Por qué? Porque la almacenan en una batería. Todo dispositivo o aparato que requiera el uso de baterías. Esas es como las diferencias que encontré. Acá ya encontramos lo que son las referencias que utilicé y espero que mi explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.